Hola, buenas tardes. Soy Sofía Santos Coy, licenciada en Economía y analista senior de mercado de deuda y tipo de cambio. El día de hoy les voy a presentar sobre el cisne verde hacia un mercado financiero ecológico, en específico el caso de México. Entonces, como vemos en la presentación, aquí les muestro ahora este cisne verde, que es una comparativa con el cisne negro. Para entender esto, vamos a primero describir qué es el cisne verde, cuáles son las medidas, acciones que deberían de ponerse en práctica y México con mercados financieros más verdes. Recordando la primera imagen que vimos de la comparativa de un cisne verde respecto a un cisne negro, primero hay que entender justamente qué es un cisne negro. En 2007, este término apenas se marcó y hablaba principalmente de eventos improbables, raros y difíciles de predecir que pueden impactar negativamente. Estos ejemplos pueden ser, por ejemplo, la Gran Depresión de 1929, los atentados de las de las Torres Gemelas, la caída de Lehman Brothers, el surgimiento de Internet, la pandemia COVID-19. Son cosas que no estamos preparados, pero pueden afectar al sistema financiero. En el caso de la crisis de 2007, justamente como hubo un colapso global del sistema financiero, se implementaron nuevas medidas para impedir que esto pueda repercutir de la misma forma que en esa época. Justamente por eso tratan de ya estar analizando esos supuestos. Ahora, en 2020, el Banco de Pagos Internacionales, BIS, por sus siglas en inglés, lanza el concepto de cisne verde, que hace referencia a una posible crisis económica o financiera causada por el cambio climático. Es un evento atípico y totalmente inesperado, que es lo mismo que veíamos con el cisne negro, pero ahora realmente enfocado al tema de cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos y que provocan grandes costos financieros. Entonces, de esta forma, se busca generar conciencia a todos los agentes económicos. Justamente aquí se los puse: el gobierno, las familias, las empresas y la comunidad internacional. Digamos, cuatro agentes muy presentes para trabajar en equipo, quitarse las banderas de que son países independientes, sino realmente es un problema mundial. ¿Cómo es lo que vimos con la pandemia? Que se trató quitarse totalmente estas ideas políticas para que hubiera medicamentos, vacunas, ayudas a todo el mundo, porque esto estaba repercutiendo. El cisne verde y estas consecuencias que podemos ver pueden provocar, por ejemplo, recortes en la producción, que fue lo mismo que vimos en la pandemia. Pueden provocar también alzas repentinas de precios y una paralización de actividades productivas por la destrucción de infraestructura. Ahora, ¿por qué decimos que puede pasar esto? Como hemos visto, las consecuencias, bueno, como les estoy comentando, el cisne verde tiene consecuencias justamente por estos cambios abruptos de temperaturas y de diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, deslaves, sequías, fríos extremos, temperaturas más calientes, de lo habitual. Esto antes lo estábamos viendo, digamos, esporádicamente en los años pasados, pero ahora esto se ha venido repercutiendo cada vez más. Por ejemplo, tenemos el caso del descenso abrupto de las temperaturas en Estados Unidos, que provocó el congelamiento de ductos de gas, y esto tuvo también repercusiones en los precios, y luego en México ya no estaba habiendo suficiente gas y el precio de la energía subió. También, por ejemplo, en las playas de México se ha visto una fuerte llegada del sargazo a las playas, que al principio estaba desincentivando la llegada de turistas porque pensaban que esto era sucio, pero al final eran, digamos, vamos a llamarle plantas que llegaban a las playas, y ahora ya se ha empezado a trabajar para irlas retirando, pero aún así las playas están muy llenas de esto. También vimos el otro caso en ciudades de Alemania, las fuertes lluvias que devastaron a pequeños pueblos, o incluso los incendios en Australia.
Entonces, justamente esto es lo que les estaba comentando, que tiene grandes consecuencias en la producción. Las personas ya no se pueden, por ejemplo, desplazar para llegar a sus lugares de trabajo y producir. Habría menos productos para repartir, por ejemplo, en el caso del gas, que no se podía distribuir. Cuando hay menos productos en el mercado, ley de la oferta y la demanda, sube el precio. Y bueno, esto también va a tener repercusiones finalmente en los ingresos de las personas, ¿no? Y todo se vuelve un círculo más vicioso. De esta forma, como les decía, se busca realmente generar una conciencia de todos los agentes y tenerlo presente, que es muy difícil saber cuándo el tema del medio ambiente puede traducirse en una crisis mundial, pero no debe de pasarse de alto. Esto también se habla muchísimo de un efecto cascada, que es un impacto directo en el crecimiento de un país, como la salud financiera de empresas e instituciones financieras, que era lo que vimos en la crisis financiera de 2007, que le llamábamos el riesgo sistémico, cómo se cae primero Lehman Brothers y ese efecto se da a todo el sistema. Y ahora ahora le quieren llamar efecto cascada justamente porque tiene más palabras verdes. Entonces son todos estos obstáculos a los que se van a tener que afrontar bancos centrales, bancos privados, los organismos reguladores, gobiernos, supervisores, como consecuencia del cambio climático. De esta forma, tenemos también riesgos de transición, que son cambios abruptos en las regulaciones o la pérdida de inversiones. En este caso tenemos algunos para mencionar, que es el riesgo crediticio, que son las presiones en los deudores para afrontar sus compromisos, riesgos de mercado, que son estas ventas rápidas de activos a precios por debajo, lo cual provoca desbalances financieras y crisis. O a la inversa, suben más los precios y tenemos estos desbalances. Riesgos de liquidez, que es la imposibilidad de refinanciarse a corto plazo, tanto por parte de deudores, bancos, fondos de inversión e instituciones financieras no bancarias. También tenemos el riesgo operativo, que es la disrupción de cadenas logísticas, las cadenas de suministro, cortes de sistemas de información y operaciones en general por un evento climático. Y finalmente tenemos el riesgo de cobertura, que, por ejemplo, en el sector de las aseguradoras y reaseguradoras, estos cambios abruptos del clima detonan una cantidad de reclamos mayor a la tendencia histórica esperada. Y los planes de las empresas ponen en peligro a las compañías que cubren estos riesgos. Entonces, ¿qué se busca con esto para estudiar el cisne verde? Se busca encontrar alguna forma de anticipar o prepararse a su llegada. Entonces surgen aquí estas preguntas. ¿Qué pueden hacer los sectores público y privado para convertir el marco financiero de transición de acciones? ¿Cómo adaptar las operaciones del Banco Central a un mundo más caliente? Planes de transición y su financiación, y financiación de la innovación y la inversión verdes. Esto es a grandes rasgos. Ahora, estas acciones más profundas, primero, se invita a hacer un marco regulatorio en el que trabajen conjuntamente la comunidad internacional, los sectores público y privado. También los bancos centrales tienen que tener muy de cerca esta situación del cambio climático y las repercusiones en los precios al consumidor. De hecho, desde antes de la pandemia, todavía en 2019, recuerdo muy bien cómo en los comunicados, por ejemplo, del Banco de Japón o el Banco Central Europeo, ya estaban mencionando esta situación del cambio climático y las repercusiones que habría en la economía y al final a la inflación. También están estos planes de transición y financiación. ¿Qué quiere decir eso? Esos planes de transición es justamente buscar que la economía, el sistema financiero se vuelva más verde. Por ejemplo, un sistema financiero más verde, vamos a verlo desde atrás. Los bancos centrales tienen sistemas, una forma de que entonces esa energía que se utiliza no tenga repercusiones tan fuertes en el planeta. O, por ejemplo, ya no se imprima tanto. También planes para que la economía se vuelva más circular, digamos que ya no sea desechables, ¿no? Como actualmente tenemos un celular y
ya no les sirve la pantalla, ya no les sirve, no sé, la cámara, y simplemente desechamos ese celular, a lo mejor lo regalamos, o hay hasta personas que lo tiran, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar, por ejemplo, el ejemplo del celular? Usar la carcasa, cambiar, a lo mejor no sirve la pantalla, pero entonces que haya programas para que esa pantalla se pueda reciclar y, bueno, más situaciones así, y esto va desde celulares, automóviles, muebles de casa, electrodomésticos, etcétera. También este cisne verde hace pensar que haya mayor promoción hacia los criterios ESG, que estos criterios son fundamentales y los toman en cuenta los fondos de inversión y bancos centrales para mejorar el medio ambiente de una forma directa o indirecta. Eso quiere decir que una empresa, por ejemplo, si quiere colocar acciones o quiere colocar deuda en el mercado, sea realmente con un impacto positivo hacia el planeta. Un ejemplo es, por ejemplo, las inmobiliarias, que justamente utilicen máquinas que no contaminen tanto, que cuando hacen las casas tengan un sistema de drenaje, que a lo mejor esas aguas sean tratadas, que también haya, si llueve, que se pueda acumular esa agua y esa agua se puede utilizar en la casa. Y también justamente en esto no solo se evalúan, como les decía, los rendimientos de las empresas, sino que también hay un esfuerzo consciente para examinar cómo las empresas obtuvieron sus rendimientos y el impacto de sus actividades en nuestra sociedad y el medio ambiente, que esto está un poco también relacionado con la huella de carbono, que tanto se está produciendo de CO2, que esto ya es algo que también se ha trabajado muchísimo en los últimos años y no es nuevo decir que, por ejemplo, cada país está colocando bonos de carbono y esto es qué tanto gas se genera en ese país y, digamos, si se generó menos, ese menos a lo mejor lo puede retomar un país que necesitaba generar más. Esto quiere decir que como para que vaya no generándose tanto y no se caliente tanto la temperatura del planeta, que era mucho que también se hablaba en el plan de París. Y finalmente la incursión de bonos verdes y bonos de sostenibilidad. Estas acciones son muy importantes y varios países ya están trabajando en ello. Entonces, bueno, como nosotros nos encontramos en México, quiero presentar justamente qué es lo que está haciendo México al respecto. Recientemente tenemos también un equipo de trabajo en Banco de México para evaluar el impacto del cambio climático en precios. ¿Qué quiere decir esto? Ver cómo las distorsiones del cambio climático, del clima, influyen en el comportamiento de la inflación, ya que esto depende directamente de la producción de materias primas. Actualmente, bueno, este año hemos comenzado a tener sequías, han habido también problemas para la distribución, bueno, por la pandemia, que ya tenemos ahí varios elementos, y esto obviamente está repercutiendo en un elevado aumento de precios, que justamente esto afecta más a las familias con recursos más bajos, porque digamos, quien tenga más recursos, a lo mejor ya no va a comprar, vamos a inventar una leche de soya, ¿no? Importada, sino ahora va a comprar la marca de soya de un súper en especial, más bien de la marca del súper, ¿no? Que digamos que es más barata. También algo que llama mucho la atención fue que a partir de 2022, el gobierno promovió que las AFORES incorporaran criterios ESG en estrategias de inversión. Eso quiere decir que sus fondos de inversión tengan que tener instrumentos que respetan estas medidas y que son amigables con el medio ambiente. También ha comenzado a haber una popularización de los fondos de inversión con activos o instrumentos con criterios ESG. Y también algo muy importante que casi no es sonado, en junio de 2020 se creó el Standard & Poor's Bolsa Mexicana de Valores Total México ESG Index, que justamente este índice tiene como objetivo promocionar el concepto de una inversión sustentable,
que sirva como el principal referencial ESG del país en la búsqueda de medir el desempeño de las empresas que poseen programas justamente ESG sólidos o como base subyacente, digamos que sea también un punto de referencia de inversión para productos financieros. De esta forma, motivar a las empresas que operan en bolsa a seguir participando en el proceso de evaluación y mejorar sus programas ESG cada año. Entonces, digamos, realmente el objetivo aquí es responsabilidad ambiental, social y gobernanza. Y bueno, también tenemos esta parte de la colocación de bonos verdes, que este mecanismo busca contribuir al financiamiento de proyectos con impacto ambiental positivo y combate al cambio climático. Algunos ejemplos son los proyectos de energía renovable, edificios ecológicos, junto con construcción sustentable, que era lo que les mencionaba de las casas, eficiencia energética, transporte limpio, manejo de residuos, agricultura, bioenergía, forestación, cadenas de abastecimiento de alimentos. Esto quiere decir que se busca no solo ahorrar, sino que también el impacto de las decisiones de invertir sea en emisiones más sustentables y digamos que tenga este efecto más social, que no solamente uno quiere tener rendimientos elevados, sino estar consciente de qué impacto tiene esta inversión. Y a continuación les muestro algunas instituciones, tanto privadas como públicas, que han comenzado a colocar bonos verdes. Tenemos, por ejemplo, a la Ciudad de México, que hasta el momento ha colocado 3 bonos y bueno, en el mercado de deuda justamente fue para adquirir recursos y promover un transporte más limpio, manejo de agua y desechos, aguas residuales y también para la inversión de la construcción de la línea 7 del Metrobús. Tenemos también Nacional Financiera, que recaudó dinero para promover una energía eólica, infraestructura, vivienda y acceso a servicios. Banobras, por ejemplo, también ha recaudado para promover energías más limpias y una infraestructura más sostenible. Y la inmobiliaria Vinte también llama aquí la atención porque su objetivo principal es esto, la infraestructura sustentable, la eficiencia energética, el uso de agua y adaptación. BBVA tiene también varios proyectos de eficiencia energética y de edificios sustentables. FIRA también ha recaudado recursos para proyectos de promoción que tengan un impacto ecológico positivo. Y finalmente OMA, Grupo Aeroportuario Centro Norte, ha recaudado recursos para la implementación de paneles solares, proyectos de eficiencia energética y gestión de agua. Y bueno, también tenemos otro caso de varias fibras que también siguen la misma línea que Vinte, que buscan justamente esta construcción, esta infraestructura más sustentable que sea amigable con el planeta. Y me gustaría como dejar este tema abierto porque, digamos, sí se ha empezado a profundizar sobre estos elementos, pero a finales de mes, el 31 de mayo, va a haber una conferencia de 2 días sobre el Green Swan, justamente como para conocer más detalles que tenga el BIS, los organismos internacionales, la comunidad internacional en conjunto, y cuáles van a ser sus planes para comenzar a ver y a combatir este cisne verde. Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo. Si hay algunas preguntas, estoy aquí para contestarlas.